En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, sea por siempre alabado y adorado. Amén. Así sea. Seguimos estudiando los Evangelios. Hoy estamos en domingo 30 ya de enero 2022. ¿Qué nos enseña el día de hoy? Evangelio de San Lucas, creo que está. Sí. San Lucas capítulo 4, versículos, nos quedamos en el 21 al 30. Es lo que nos muestra la iglesia. San Lucas capítulo 4, versículo 21 al 30. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán en el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte donde se alcanzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué aprendes, María? ¿Qué Dios te enseña? Dios me enseña que mientras estemos, como dice aquí, que no habrá ningún profeta bien recibido en su tierra, como mientras hablemos de la palabra de Dios seremos contradecidos, apedrados. Mira, en la semana pasada, el domingo pasado, el Evangelio del domingo creo que fue 4:14 al 16, 17, donde, miento, 4:14 al 21, donde Jesús se presenta en la sinagoga, le dan el rollo del profeta Isaías, y él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, y yo he venido para liberar a cautivos, a ciegos, a oprimidos. Me falta uno, a los pobres. Son 4. Eso viene a liberar. Entonces vas a empezar un proceso de liberación. Y aquí se presenta nuevamente en la iglesia y sus palabras, la palabra de Dios, cuando estás necesitado, cuando estás oprimido, te llena de esa paz, de esa tranquilidad, de ese gozo. Pero, lógicamente, el enemigo no se va a quedar contento. El día de mañana que tú empieces a predicar la palabra, vas a ver cuántos enemigos te van a salir. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta. Él sabe muy bien que aquel que se acerca a oír palabra de Dios, él ya lo perdió. Dice la palabra de Dios que el rey David, dice: yo les arrancaba las ovejas al lobo, al oso, al león, de las fauces. Es lo que vas a hacer, empezar a hacer tú el día de mañana cuando empieces a aprender más palabra de Dios. De hecho ya lo estás haciendo porque mucha gente te está viendo, y el estar aquí tomando el tiempo para Dios y predicando lo mucho, lo poco que sepas, eso ya habla bien. Entonces Jesús muestra el camino que debemos seguir. Cualquier persona que quiere seguir el mandamiento de Dios es predicar la palabra de Dios. ¿Te vas a topar enemigos? Sí. Y a la primera que van a atacar, a lo primero que van a ver es a tu familia. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo es posible que tú andes predicando palabra de Dios y tus hijos vivan en el alcohol, en la droga? O tu hija viviendo en adulterio, sin casarse. O sea, todas las cosas que la iglesia predica te lo van a echar en cara. Pero si Dios, Cristo, Él mismo dice, nunca fue profeta en su casa, nunca pudo dar un milagro porque la gente no creía, ¿quién asegura que en tu casa te van a creer? Es donde más difícil es que la palabra entre.
¿Por qué? Porque tal vez porque has tenido mucha vida con ellos. ¿En tu casa cómo era? ¿Tu papá predicaba palabra de Dios? Sí, Y, desde pequeña, cuando yo estaba pequeña ellos eran partícipe era ah, mayordomo de las catequistas, algo así. ujú. Era catequista, mi mamá también, y predicaban la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba contigo? Pues yo nada más, pues es que la verdad no, como que, sí, como que no era, pues no era. ¿Verdad que se cumple la palabra de Cristo? Los hijos, aunque el papá vaya a la iglesia todos los días, el hijo no quieren, prefieren oír palabra de otra persona muy diferente a que del papá. Yo si les predico a mis hijos no me van a oír, pero viene otra persona y les predica cualquier cosa y se van con ellos. Le pasaba a Jesús. Entonces le pasa a Jesús y después Jesús él mismo dice, ustedes dirán, pues doctor, sánate tú mismo. O sea, en pocas palabras, todo lo que tú prediques debes de ponerlo en práctica porque te van a criticar. Punto. Pero recordar que no somos perfectos, estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de crecimiento. Y Cristo les contesta, mira ahí, creo que en el versículo 25, dale a la Señor, que tu siervo escuche. Y Jesús les dijo, sin duda me recitarán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído, que has hecho en Cafarnaúm. ¿Vale? Y añadió, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, Oye, la palabra de Dios, mira. gloria a ti, Señor Jesús. Habla esto porque los profetas que mandaba Dios a Jerusalén siempre los apedreaban, los golpeaban, los asesinaban y nunca podían convencer al pueblo judío de que siguiera los mandamientos de Dios. Entonces, el ejemplo que Jesús pone me llama mucho la atención porque hoy estamos en el siglo XX, hoy hay una nueva iglesia fundada por Cristo que es la Iglesia Católica y Él nos va a guiar ahí. Y pone por ejemplo en el año de Elías era perseguido por su propio pueblo, por el pueblo de Dios, y Dios Todopoderoso lo mandó a Sarepta con una viuda. Dice Jesús, había muchas viudas en Jerusalén, ¿por qué Dios no la mandó ahí? Porque todos estaban en su terquedad y en su necedad, no querían oír a Dios. Sacaron a los sacerdotes de Dios y pusieron sacerdotes del mundo, sacerdotes que hacían brujería, sacerdotes falsos, y ellos eran felices con ellos. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes les permitían tener relaciones sexuales a diestra y siniestra, podían alcoholizarse, podían vivir una vida sin sentirse culpables. Y ellos pensaban que estaban bien en el camino recto. Y ahora en la actualidad, ¿qué pasa? Hay tantas religiones que hay allá afuera diciendo nosotros somos la iglesia de Cristo, congrégate con nosotros. Pero es lo mismo que pasó en el tiempo de Elías. Son iglesias que se dicen iglesias que no quieren seguir a Cristo, porque siguieran a Cristo, siguieran la verdadera palabra de Dios. Le muestra Sarepta. ¿Tú sabes qué significa la palabra Sarepta? No exactamente, pero sí la palabra Sarepta pues me hace pensar que es ah, como un negocio donde venden como cosas para construir, como La palabra Sarepta significa orfedre. ofrendería. Esa es la palabra. Personas que se dedican a la purificación de los metales como el oro y la plata, la empiezan a trabajar. Y si tú has visto el oro, cómo lo sacan de la mina, no sale el oro limpiecito, sale lleno de minerales, de piedras, cubierto completamente. Lo meten en 3 diferentes baños para irlo quitando toda la impureza que tiene, toda la piedra. Cuando ya queda más o menos limpio, lo meten en fuego. ¿Para qué? Para
sacarle toda la impureza y sacarle el brillo que necesita. Y es una purificación hasta que el metal ya está completamente purificado. Esa es la vida del católico cristiano, tenemos que ser purificados. Por eso, mira, Cristo lo manda a Sarepta con una viuda. Esta viuda tiene un hijo. Esta viuda nomás tiene harina y para comer y no hay más nada. Y va Jesús, Dios manda a Elías, que es profeta de Dios, lo manda para que sea alimentada por esa mujer que es viuda, esa mujer que no tiene marido. La Virgen es la madre de la iglesia, es la mujer, es la que se quedó viuda, es la que tiene un hijo. Y en Sarepta, esa mujer, su hijo, le va a ser arrebatado por Dios, pero después, por palabra de Dios, va a ser resucitado. Lo mismo que le pasó a la Virgen María con Cristo. Esa mujer que representa a la iglesia da de comer al sacerdote o al profeta de Dios, le da pan, le da vino. En la iglesia de Dios se da pan, se da vino, se da pan, agua. Entonces, las contrastes que tiene la iglesia de Cristo con esta mujer, porque también menciona a este señor de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, está Nabal o algo así, está más adelante, se habla el Señor. Que tu siervo escucha. Dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán. Naamán, no lo puedo preguntar el nombre. Naamán, y pronuncia Naamán, ¿por qué? Porque Naamán, a fin de cuentas, es una persona que está llena de lepra. La lepra significa el pecado y tiene que ser limpiado y purificado. La única manera, él va con el profeta de Dios y el profeta de Dios le dice, sumérgete 7 veces en el río Jordán. Las 7 veces sumergidas en el río Jordán purificaron a este hombre. ¿Por qué? Lo que representa hoy en la vida, en la actualidad, los 7 sacramentos de Dios. 7 sacramentos de Dios instituidos por Cristo mismo para la purificación de tu alma. Por eso lo manda a esa mujer y les dice, ustedes que eran la iglesia, el pueblo de Dios, Dios decidió mandarlos a la gente que estaba allá afuera, a la gente que no pertenecía al pueblo de Dios, que somos nosotros, y que por el desprecio de ellos nosotros entramos al plan de Dios, y por eso le mostraba a esta mujer. Entonces le muestra cómo es la iglesia, y la iglesia va a luchar y va a pasar por cosas. Tú vas a pasar por cosas, todos tenemos que pasar por cosas. Pero mira lo que pasa en la primera carta. En la primera carta está en el libro de, creo que es Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 y 5, creo son. Sí, Habla el Señor. Que tu siervo escucha. En los días de Josías recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí antes de que salieras del seno materno. Te consagré, te nombré profeta de los gentiles. Tú ciñete los lomos, ponte pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y a la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, ¿a dónde nos va a llevar Dios? Cristo. Cuando empieces a predicar la palabra, no tengas miedo, dice el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque Dios ya te había escogido desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu mamá. Él ya había pensado en ti. No es casualidad de que estés aquí. Él ya había pensado en ti para que llevaras palabra de Dios. Pero Jesús te lleva, ¿a dónde? A Sarepta. Porque tienes que pasar por purificación. Tienes que estar, esa purificación es fuego, es trabajo. Vendrán problemas, enfermedades, pero todas las enfermedades y todas las cosas que pasan en la vida son para crecimiento.
A veces nos asustamos, ¿por qué tengo este cáncer? ¿Por qué ahora tengo el COVID? Todas las enfermedades que Dios nos pone son para crecimiento espiritual. No hay manera de que tu espíritu crezca si no es puesto a prueba como el oro en el fuego. Por eso te lleva ahí a Sarepta, que ahí está la casa de Dios, la casa de la misericordia, para que seas alimentado con el pan de Dios. ¿Ok? Y al alimentarte con el pan de Dios, te pasa lo que dice en la carta de los Corintios, que es la segunda carta que leen en la Iglesia Católica hoy domingo. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. Hermanos, ambicionen los carismas mejores, y aún les voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar de las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El don de profecía se acabará, el don de lenguas enmudecerá, el saber se acabará, porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado. Entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra quedan la fe, la esperanza, el amor. Hasta tres, las más grandes, es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. Cristo te está llevando a dónde. Vas a pasar por fuego y a veces la gente, desde el principio Dios ya había pensado en ti. No más que nosotros a veces venimos a este mundo y pensamos que lo principal son las cosas que el mundo nos ofrece y no es así. Lo principal es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Saber qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y Jesús nuevamente te lleva a la casa de Dios, a la casa de Él. ¿Para qué? Para que seas alimentado. Y ahí sea fortalecido tu espíritu. Y ahí, al igual que Naamán, seas limpia de todo pecado. Porque si no eres limpia de todo pecado, no puedes recibir el amor que es Cristo, que es Dios. Y sin amor, tú podrás predicar la palabra de Dios y vas a resonar como campana. Lo que pasa con muchas personas que creen que con la pura Biblia ya son la iglesia de Cristo. No es así. Cristo dejó sus sacramentos para que tú como Naamán te sumerjas en ellos y seas purificada como el oro y te fortalezca. Y al fortalecerse, entonces ya pondrás todo en manos de Dios, como lo dice el Salmo 71, que es el que leen ahí. Sí. Vamos a leer nomás un solo versículo. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es ahí donde debe estar toda tu confianza en la roca que es Cristo, punto. Todos los sueños que tengas en la mente los podrás lograr siempre de la mano de Dios. Cuando una persona logra los sueños por su propia cuenta, se va a cansar y tarde o temprano los puede perder. Pero si es Cristo el que está dirigiendo tus sueños, nunca te cansarás y los sueños son para toda la vida. Permanecerás siempre. No importa lo que hayas deseado siempre, Dios te lo va a dar. Y Dios te va a dar solamente lo que Él considere necesario, que no te vaya a romper la fe. Porque ha tocado en este grupo que mucha gente viene
humildemente y quieren tener una compañía y quieren tener su negocio, y orando en oración, Dios se los concede. Y cuando Dios se las concede, dejan a Dios a un lado. Entonces, no quitar de la mente lo que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para ti. Predicar tu palabra, aplicar la palabra, empieza por tu familia, para que no te pase lo que a Cristo y no te pase lo que a muchos de nosotros, que te critiquen. Que tus hijos crezcan y que sean purificados por la Iglesia Católica, que es el Sarepta, donde va a ser purificado y llevarlo al camino de Dios. Y que el día de mañana él sea un candidato para ser sacerdote, obispo, diácono o religioso. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hoy Dios nos ha enseñado en este Santo Evangelio, este domingo, pues revergüenza en sus corazones. No es más que nada que seguir el camino de Dios, seguir siempre de la mano de Dios. Con Él es más simple. Con Él no hay espíritu malo que le pueda hacer daño a usted. Con Él no hay temor. Con Él todo se puede. Si tú tienes a Cristo, ¿qué te falta? Absolutamente nada. Todo lo vas a lograr. La paz se logra solamente con Cristo. No lo logra ni el dinero, ni los viajes, ni las cosas materiales. Que lo que has enseñado el día de hoy reverberé en sus corazones y que el día de mañana lo pongamos en práctica. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.